Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hoy es sábado de A Huevo Podcastito. No lo hacemos los sábados, pero hoy tenemos horario especial. Y en el día de hoy nos acompaña un escritor mexicano, el señor Raúl Sánchez, quien viene a conversar con nosotros sobre su libro Nadie es más que el mundo. Hoy es un sábado de poesía. Buenas tardes, señor Raúl. Un placer tenerlo aquí en este podcast. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estaré aquí nomás, descansando un poco y leyendo. Después de varios días de estarlo intentando, finalmente se nos hizo poder hacer este podcast. Ya lo habíamos estado intentando hace, desde antes de ayer, ¿no? Desde el día viernes, no, desde el día jueves más o menos, lo estamos intentando. Y bueno, hoy finalmente pudimos tener el podcast. Finalmente hoy se pudo. Cuéntenos primeramente un poco acerca de usted. ¿Quién es Raúl Sánchez? Raúl Sánchez Torres, nací el 30 de octubre de 1962 en el corazón de Jacona, Michoacán. De origen humilde, de familia pobre, pero trabajadora, familia grande, de más de 10 integrantes, y que la curiosidad, la fantasía, las historias de terror, las leyendas misteriosas provocaron en mi persona una inclinación hacia la lectura, hacia, hacia la creación. Uno de esos elementos importantes fue mi madre, que desde que yo estaba chico me inculcaba, me deleitaba con sus declamaciones o recitaciones. Ella, ella era muy lírica, muy sentimental. Se la pasaba cantando todo el día. Y pues en ese ambiente de convivencia familiar, hermanos, somos 8 hermanos, de participación, de imaginación, y qué bueno en un tiempo donde ni computadoras, ni Nintendos, más bien en un ambiente coloquial, de juegos, entretenimientos, de disfrutar, de seguridad, de mucha confianza. Más o menos en ese ambiente me formé y crecí. Más o menos son algunos pincelazos de mi infancia. Bueno, digamos que usted se puede decir de ustedes, es un escritor de aquella época dorada donde la lectura era un pilar dentro del orden social, ¿no? Digamos que era importante, era algo que de alguna manera se consideraba como tal leer. Hoy se dice, no, leer es importante, pero se lee poco. Pero en aquellas épocas era el apogeo de la lectura, de la escritura. Y desde ahí usted dice, bueno, yo vengo desde ahí, desde la influencia materna, ¿no? Desde esa influencia maternal de que mi mamá decía, mi mamá declamaba y eso resulta bien interesante. Ahora hablemos un poco acerca de Nadie es más que el mundo, su libro. ¿Por qué este título? Eh, la obra es un producto de varios años de vivencias, de discriminaciones, de situaciones que realmente he vivido, que realmente palpé durante varios años. Nadie es más que el mundo. Es una obra que fue naciendo poco a poco, eh, de ciertas inquietudes, de ciertas situaciones sociales que yo palpaba en la sociedad, de, de discriminaciones, de situaciones injustas,
en el ámbito religioso, en el ámbito social, en, en instituciones, en, en muchas cosas en las que me enfrento cada día. Y a partir de ahí nació el verso, creció la palabra y se fueron hilando los poemas lentamente, a veces de una manera completa, otras veces algunos bosquejos de situaciones, y así se fue tejiendo la obra. Un proceso social, un proceso creativo de varios años, que por lo regular cada situación de esa índole la plasmo en un cuaderno, la palpo en hojas, y que con el transcurso de los días voy puliendo, voy mejorando, voy revisando para ir dejando ese verso, esa hoja ya más o menos para un proceso ya más amplio, más concreto, después de varios días, meses, la obra sí se va formando. Bueno, esa parte es interesante. Y una pregunta, cuando usted decide, digamos, cuando empieza a escribir, ¿ya tenía definida la idea de hacer un libro o nace después de que ya había escrito, o desde un comienzo dijo yo voy a tomar estas notas y de aquí voy a publicar una obra literaria? Compañero, esta obra ya es el proceso de otras que antecedieron. Creo que ya había escrito yo como unas 9 obras antes de esta, y o sea que yo desde 1985 que participé intensamente, digo intensamente porque fue los años que yo más me interesó mejorar mi estilo para narrar, para contar, para componer, para crear. En 1985, de 1985 a 1992, 94, que pertenecía a ese taller literario Signos aquí en Zamora, y ya anteriormente de estar en ese taller, ya yo escribía por mi cuenta cosas románticas, poemas románticos, y que en los periódicos de aquí de la región me publicaban. Pero a partir de 1985 al 92 fui desarrollando una manera de narrar y de contar. Totalmente cambió mi forma de escribir cuento o poesía, porque a través del taller vimos varias técnicas, trabajamos varias técnicas, y sobre todo leíamos mucho, sobre todo veíamos mucho cine, escuchábamos mucha música y creábamos, realizamos actividades fuera de nuestro entorno cercano, viajes, experimentamos situaciones con aquel entonces Ramón Gil Olivo, que era el que coordinaba el taller. Nos mostró otras formas para componer y para escribir. Cabe señalar que sí, sobre todo yo me motivé mucho, porque para mí lo vi como una oportunidad para crear y para formarme a mí mismo. Entonces, cuando aterrizando ya en Nadie es más que el mundo, a partir de ahí al ver situaciones, porque el título fue el final, fue lo último que le puse al libro, porque yo reuní el material y a través del compañero coordinador Ramón Gil Olivo, este material, él me sugirió este título, porque yo le di la obra que me la revisara.
Entonces, este material se fue acumulando por meses, semanas, meses y varios años. En esta situación, pues, todo escritor ordena sus cosas y con el fin de buscar dónde publicar, dónde participar, dónde presentar la obra, dónde exponerla. A veces es uno de los motivos del escritor o del poeta al momento que está haciendo su obra. Digamos, qué diferencias hay, por ejemplo, de publicar en los 80s a publicar ahorita en el 2020? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué hace que el proceso sea diferente? En los 80s no había muchas oportunidades para publicar, estaban cerrados las editoriales estaban controladas por unos grupos, realmente te cerraban la puerta o no le daban oportunidad a las nuevas voces, y ahora hay más apertura, hay más oportunidad. Inclusive este libro me lo publicó Porrúa, y ahorita quien me está publicando las obras es Borders, editorial Borders de la Ciudad de México. Entonces hay más oportunidad, hoy en día hay más apertura porque ya están escuchando a otras voces, están viendo otros estilos para escribir poesía o cuento o novela o teatro en ese sentido. Y en los 80 estaba más cerrado todo, había más dificultad para publicar. Bueno, de hecho yo pensé que tal vez podría existir un lecho positivo dentro de lo que era la diferencia. ¿Siente usted que las personas leían más en aquel entonces? O yo digo que de alguna manera es un mito porque pues sí hay gente que lee, sí hay gente que lee. Y yo tengo no, pues yo nací a final de los 90, pero yo tengo la idea desde hace rato y es que siempre ha sido igual. ¿O usted siente que antes la gente leía más? Lo que pasa que hoy en día hay muchos distractores, que el muchacho pues no se acerca a la lectura, se queda en esos distractores. Te lo digo por la experiencia que tengo como docente. Yo soy maestro de 7 de la mañana a 7 de la noche, y por esa experiencia que tengo, los chavos les es más difícil leer. Inclusive en el nivel de bachillerato, el joven, el adolescente, son muy contaditos los que les gusta la lectura. A veces, cuando uno los apoya, cuando uno les crea círculos de lectura, cuando uno inculca el amor por leer, el gusto por crear, pocos son los que se acercan y muchos se van a lo fácil, a lo cómodo. Entonces, en los 80, al no ver tantos distractores como hoy, pues era más fácil acercarnos a la literatura popular, a las historietas de Memín, de Calimán y de otras cosas que estaban de moda en ese entonces, y había más acercamiento y había mayor facilidad para acercarse a los libros, mayor material, y no había esos escapes, esos distractores, esas situaciones, esos vicios de Nintendos, de juegos. Y ahora sí es ya el niño, el joven, está rodeado, está inmerso en esas situaciones caóticas, yo digo, y enajenantes, que ya difícilmente se acercan a la lectura, ya son contados, y en aquel entonces pues a veces ese era un motivo para darle sentido a la vida. Ahorita es un poco más difícil por la enajenación, por los medios de comunicación, por todas esas cosas. Bueno, yo desde hace rato tenía la idea
y yo siempre lo he dicho, lo vengo diciendo desde hace ya varios años. Yo creo que siempre digo, los espíritus excelentes nunca son mayoría, y soy de la idea de que actualmente yo consultando estadísticas porque tenía esta idea de que la gente no lee, me di cuenta de que la gente en efecto sí lee, pero lo hace desde internet. Por lo menos hay una plataforma que es una aplicación que se llama Wattpad, y yo esta plataforma la conocí todavía estando en el colegio, hace ya muchos años, y mis compañeras leían ahí, y allá hay un montón de niños desde que van desde los 12 hasta los 17 años y gente ya adulta también escribiendo y leyendo. Ya hay gente que dentro de esa aplicación es súper famosa. Ahora no, hay que hacer un paralelo con lo que se escribe y se lee ahí. Pero usted como docente, digamos, usted como docente le recomienda libros a sus estudiantes, les dice, mira, esto te puede gustar o alguna cosa por el estilo. En tercer semestre de bachillerato imparto la materia de literatura y el último bloque del semestre se llama la novela, origen y evolución de la novela. Ahí en ese aspecto les doy todo un marco teórico sobre el origen de la novela, la evolución, las características, toda una cuestión completa de teoría. Y después les digo a los chavos que no va a haber examen, que simplemente me van a leer 5 novelas. Y les doy una lista de más de 100 novelas, delgaditas, interesantes, medianas, de extensión mediana, gruesas, grandes novelas, novelas policíacas, novelas de ciencia ficción, novelas del realismo mágico, novelas fantásticas, novelas de aventuras. Y les digo, tú escoge de estas 100, 110, 120, escoge 5. La gran mayoría se va a aquellas que les va a dar el mínimo esfuerzo. El alumno inteligente busca aquellas más interesantes, aquellas que le exigen. Pero la gran mayoría se va a la comodidad, se va a ver de esas novelas donde encuentra los resúmenes ya hechos para no matarse tanto, busca la facilidad, busca la comodidad de solucionar esa situación y listo. Pero hay alumnos que ven, que quieren siempre exigirse un poco más. Por eso te digo que hay cuestiones pues que sí se deben de analizarse, que deben de replantearse. Y claro, esta es una cuestión familiar. Si en la familia te enseñaron a leer, vas a leer. Si en la familia obtuviste ese hábito de la lectura, vas a leer. Si tus papás, tus padres no te inculcaron ese hábito de la lectura, no leen, es difícil que el hijo lea. Son cuestiones así, pues que en el transcurso de estos años yo he aprendido pues al estar al servicio de la educación. Bueno, en cuanto a lo que decíamos ahorita sobre los distractores, yo desde mi experiencia le puedo decir que es difícil luchar contra un teléfono mientras está leyendo. Es complicado porque uno tiene el libro acá, el teléfono está ahí, y de repente el cerebro, casi que de forma inconsciente, te agarra el teléfono, te lo prende y te lo pone enfrente. Te mete al Facebook y cuando te das cuenta llevas 20, 30 minutos ahí mirando Facebook y de repente, oye, pero si yo estaba leyendo, a mí me ha pasado. De hecho, he optado por tomar el teléfono, apagar el internet y tirarlo en la mesa y yo sentarme en la cama con mi libro o el dispositivo que utilizo yo para leer. Y le preguntaba acerca de su labor como maestro dentro de lo que es la incentivación y la motivación a la lectura, porque yo he leído mucho en foros de Facebook donde la gente dice, yo aborrecí la lectura porque en el colegio me mandaban a leer libros que a mí no me gustaban, entonces los leía por necesidad y por eso no leo. Y yo debo decir, es tortuoso leer un libro por obligación. Y yo comentaba en una entrevista hace un par de semanas con alguien, es como cuando uno invierte 300 pesos en un libro, pero el libro no le gusta,
y uno dice, lo voy a leer porque ya pagué 300 pesos y no se van a perder. Y a mí me ha pasado 2 que 3 veces con libros que he comprado y la verdad no es que sean malos, solo que a mí no me gustaron, entonces como que los repelo. Pero hay una cosa más y es que, a ver, con tanta herramienta para adquirir información, sigue siendo necesario leer. Ejemplo, ¿no? Hoy día existen los audiolibros, es decir, el mismo texto del libro, pero hablado, y yo lo puedo reproducir. A mí en lo personal no me Sí. gusta porque siento que no le agarro bien, prefiero seguir leyendo. Pero no vendría a ser lo mismo coger, por ejemplo, el computador, reproducir el libro, sigo en lo que estaba y lo voy escuchando. Ya no es, digamos, no podríamos decir leer ya es innecesario, o usted lo considera todavía necesario. La lectura seguirá siendo necesaria por su esencia, porque logra, porque desarrolla en la persona ciertos valores, desarrolla y cultiva ciertos aspectos que van a propiciar la reflexión, el análisis, la cultura. Eh, Sabemos que hay alumnos visuales, auditivos, y mientras se acerquen a esa lectura del modo, del medio que quieran, pero no hay que imponérselas, hay que motivarlos, hay que ser buenos motivadores en ese sentido. Eh, una cosa es interesante, hay que despertar ese espíritu creativo al interior de cada alumno, de cada persona. Al hacerlo, pues se parte, se crea ese desarrollo. Eh, pues por eso sí hay que mostrar todo un néctar completo, amplio de material para que el alumno escoja, para que el alumno seleccione, para que el alumno vaya creando en ese sentido. Por eso te digo que la lectura seguirá siendo un instrumento valioso para, para su formación en ese sentido. De mi parte, yo soy de esas personas tradicionales todavía del material, goler el libro, acariciar sus páginas, saborearlo, disfrutarlo plenamente. Yo estoy limitado en lo que es en la computadora, en los medios electrónicos, estoy limitado. Algún familiar de menor edad, de 8 o 9 años por aquí que tengo un familiar, es el que me anda a veces asesorando, incluso en el celular, en la computadora. Pues uno es de otro tiempo y que aunque sabemos algunas cosas, pero a mí por lo personal no me atrae estos aparatos, instrumentos que claro, generan muchas cuestiones que son valiosas. Simplemente para la investigación es un instrumento muy eficaz, muy bueno, muy útil. Pero hay que insistir en la lectura, pero de una manera motivante, como una estrategia de formación. Bueno, esa parte me gusta eso de que la lectura siga siendo un motivante. ¿Cómo es usar la poesía para hacer crítica en pleno siglo XXI? Y hago esta aclaración porque ahorita leer poesía contemporánea es tirar a que se le suba la glucosa a uno, porque todo es romanticismo sobre romanticismo, y la verdad pocos autores se atreven a soltar el hilo del romanticismo para irse a la poesía, pero como una herramienta de hacer crítica. Y usted dice, en Nadie es más que el mundo, hice precisamente eso, de la observación a la crítica. ¿Cómo es hacer crítica a través de la poesía? Pues cada persona valora lo que vive, lo que ve,
sobre todo sus experiencias en relación con el mundo, con la sociedad, pero, pero a veces nos gusta jugar con el lenguaje y a veces estamos palpando esa situación y tratamos de, a través de esa palabra, darle ese ritmo, ese tono, ese aspecto social, retomarlo. Y será que ya al menos en el taller, al menos las pláticas que he tenido en los encuentros de escritores, que he participado en muchos, me ha ayudado a conocer otras maneras de escribir poesía, de interpretar el mundo, de analizar, y ha fortalecido un poco mi estilo, ¿sí? Por eso, nadie es más que el mundo, es una crítica, un aspecto social precisamente de una cuestión religiosa muy personal, de cosas que no comparto, de una religión que, pues, que realmente antes de liberar a la persona la oprime, la maltrata, y en cierta manera a veces hasta lo humilla. Son cuestiones pues que, muy marcadas, que a veces tratamos nosotros de darle pues otro tono, otros elementos del lenguaje que le sean más, donde no se pierda lo estético de la palabra, la belleza de la palabra, darle, no porque sea crítica, pues darle ese matiz para exaltar todavía la belleza de esa palabra, para que no quede en algo así muy, ya, muy, que no se llegue a la pobreza del lenguaje, sino tratar de darle ese realce, esa belleza, aun cuando sea un tema social. Bueno, a ver, bueno, estamos teniendo algunos ligeros inconvenientes con la conexión. A ver, pero bueno, ya estamos de regreso. Bueno, decía usted acerca de usar la poesía como para dar otro matiz dentro de la situación. Y hablaba usted también de religión. ¿Qué comentarios, qué tipo de comentarios ha recibido usted acerca de todo esto, de esta última obra? ¿Qué le han dicho las personas que lo han leído? Este libro ya lo presenté aquí en Zamora, en la Casa de la Cultura, y lo presenté en el Centro Regional de las Artes, y pues he tenido buenos comentarios, buenas críticas, sobre todo de aquellos que les gusta la poesía y, y ven pues algo que tiene algunos elementos interesantes, que es un buen estilo para de otra forma ver otro estilo, pues ya saliendo de lo que otros autores han manejado anteriormente. Y a veces cuando creamos poesía, la finalidad es decirlo de una manera que nadie lo ha dicho. Y aquí en este libro yo trato de plasmar algo muy original, algo de una manera que te digo, no se pierda la esencia poética, algo muy poético, que siga conservando esos elementos de belleza. Y pues he recibido buenos comentarios de gente que les encanta leer poesía, que están al pendiente sobre las letras, aquí en Michoacán, aquí en esta parte del mundo. ¿Y algún comentario negativo? Alguien digamos, se ha prestado el libro para el debate y alguien de pronto ha dicho, esto no me gusta? ¿Alguien le ha dicho eso dentro de lo que cabe a la crítica? Algunos comentarios, pero son de
de lectores de bachillerato. Oh, Y me ya. dicen, no, de seguro me va a reprobar porque, no, tú di si te gusta o no te gusta. A mí lo que me interesa es que me digas el por qué. No, pues es que a mí nomás me gusta la poesía romántica, amorosa, pasional. Este es otra, esta es otra obra, otro tipo de obra. Le dije, pues sí, le dije, yo el romanticismo lo hice cuando tenía 18, 20 años, que fue cuando empecé a escribir, 18 años, 17 años, fue cuando empecé a escribir, cuando me publican los temas románticos en los periódicos de aquí de la región. Pero ya esto es otro estilo, otra forma de ver, de interpretar la realidad y el mundo. Así pues, comentarios, o sea, y no debe de molestarnos, alguna observación, algún comentario, pues la editorial se fijó que tenía algo valioso, me la revisó, pasó el examen, me dijeron, no, si es publicable, vamos a firmar el contrato, vamos a llenar papeles y estamos en comunicación contigo. Entonces, en ese sentido, pues, si hay elementos favorables, artísticos, estéticos, de pureza de la palabra y todas esas cosas, pues quiere decir que estoy haciendo algo bueno, algo útil para leerse, para aprender algo. Esos significados pueden propiciar algunas situaciones formativas o de interpretación social. ¿Cree usted que exista alguna razón en especial por la cual, y esto lo digo porque estadísticamente es una cuestión de mayoría, las personas prefieran el romanticismo a la crítica? ¿Hay una razón, digamos, tácita para esto? ¿O puede ser meramente una cuestión de gustos? Es algo subjetivo, es una interpretación subjetiva. A veces el romanticismo, pues, son momentos interiores de la persona y la persona, pues, muchas de las veces no quiere salir de ese estado, de ese temperamento, no quiere salir. En ese sentido, por ahí va la cuestión. Inclusive hay gente muy romántica toda su vida. Es como aquel que es adicto a los clásicos. Siempre va a ser clásico, siempre va a tener esa adicción a los clásicos. Lo de vanguardia, las corrientes vanguardistas, las corrientes que se dieron después, ellos no comparten ni sus principios, ni sus ideas, ni sus estilos literarios. Bueno, esto sí es muy válido porque pues sí he notado que de parte de cierto sector de la cultura, no de la parte de la literatura, se desvaloriza mucho digamos, lo que pueda llevar algo que sea moderno. Y va esto que usted decía, la gente que es adicta a lo clásico. Hay gente que si no es un Borges, que si no es un Cortázar, que si no es García Márquez, que si no es, ya no vale, ¿no? Si se escribió hace 5 o 10 años, no, ya no es bueno, lo bueno es lo de antes, ya lo de hoy no es. O por ejemplo, ¿no? Si es autopublicado, si no está dentro de un editorial, hay gente que tiene esa concepción de que si no está dentro de un editorial, no es bueno. Y de hecho yo empecé a leer escritores autopublicados hace poco, cuando me enteré que existía esto de la autopublicación, hace menos de 2 años. Empiezo a recibir, me incluyo aquí en México, cuando llego acá y me incluyo dentro de un círculo de personas que escriben y empiezo a recibir libros de parte de los mismos escritores y de que de pronto ellos me recomendaban títulos de otros escritores autopublicados y me los prestaban y empiezo a leer y hay muchas cosas muy bien escritas y no solamente, incluso uno de mis libros favoritos y es un libro que se autopublicó y que se imprime con el patrocinio de restaurantes. O sea, el Uh-huh. escritor, el escritor es un colombiano, se llama Carlos Frank y él vive aquí en México.
Y él lo que hace es ir a un restaurante y decirle, mire, yo quiero imprimir este libro, usted me colabora de forma monetaria y yo pongo publicidad para su libro en la última página del libro, pongo que usted lo patrocinó. Sí, Y entonces yo leí ese libro, es un libro que se llama Del otro lado del jardín, un libro que habla sobre cómo ajá, él ayudó a morir a su mamá, y a mí eso me impactó profundamente al punto de ajá. cambiarme mi concepción de la vida y del suicidio. Y yo decía, bueno, ¿y esto por qué no está en un editorial de prestigio? Porque es un librazo, la verdad es un Ujú. librazo. Pero sí, sí nos pasa esto de que desvalorizamos el trabajo reciente, el trabajo autopublicado, el trabajo del escritor que de pronto Sí, no es tan pomposo y famoso. Y volviendo otra vez, como diría usted, aterrizando otra vez en Nadie es más que el mundo, y decíamos, ¿será que la crítica arrastra a la realidad? ¿Tendrá por eso? ¿Será que a algunas personas no les gusta? ¿Será que la crítica es ese balde de agua fría que algunas personas no quieren? así es. Algo que no quieren reconocer, algo que no quieren ver y que a veces es muy palpable. Se puede notar fácilmente. Y a veces, pues, también hay gente cerrada, gente que poco abre, gente que todo lo ve bonito, que no ve los errores, no ve las situaciones en ese sentido. Eh, es un punto de vista, pues, este libro es un testimonio, es un llamado a que, pues, a que valores un poquito, a que analices que la situación, pues también no todo es dulce, hay cuestiones incluso inmorales dentro a veces de una misma religión, cuestiones sociales fuertes que muchas de las veces no se dicen, se esconden y que pues aquí es un grito, ponle un grito desesperado, ponle un grito desgarrador, pero hay, hay estos elementos y a veces pues hay personas cerradas que no aceptan, no reconocen, pero yo considero si se siguen escribiendo este tipo de libros, que puede ser una obra de teatro, puede ser una novela, puede ser una serie de cuentos, pues nos va a ayudar pues a ser más valorativos, a tener otras percepciones de este mundo. ¿Qué tan, digamos, qué tan controversial puede ser para usted dentro de su entorno, dentro de su círculo de lectores, criticar la religión en un país tan creyente y tan conservador? ¿No lo considera usted como un acto de rebeldía? En cierta manera, pero ya ahorita como en cuestión religiosa ya hay ya salieron otros grupos religiosos, otras religiones para aclarar, y ya parece que el motivo principal de estas cuestiones sociales que hay en esta religión han, pro, han propiciado el surgimiento de otras religiones en este aspecto. O sea que ya muchas de las personas que estaban dentro se dieron cuenta y se salieron y optaron por formar otros grupos religiosos. Digamos, más de acorde a su concepción. Hace unos días hablaba con alguien y le decía, mira, es que hoy hay religiones para todos los gustos. Si a usted no le gusta Sí, una cosa de una religión, se va a otra que sí tiene lo que a usted le gusta y todo se va acomodando. Digamos, la razón por la que proliferan tantas religiones es porque hay religiones que son likes, hay otras que son un poco más ortodoxas, hay otras un poco con un poco de esto, un poco de aquello. Total, el punto es que terminan como decía usted ahorita, siendo creadas por personas que están aquí y no se sienten conformes en este lugar en donde están. Entonces vamos nosotros y abramos un lugar de acuerdo a lo que esté o lo que nos siente bien a nosotros. Entonces eso es interesante. Más sin embargo,
México sigue siendo un país muy conservador, donde en cualquier lugar, en cualquier casa, hay una persona que conserva la tradición. Y si hay algo que tienen las personas tradicionalistas, es que no se admite la crítica ni el cuestionamiento. ¿No le ha tocado que ha salido una persona tradicionalista a decirle, usted es un hijo del diablo? A mí me ha pasado. Sí, a veces, más en un lugar donde trabajé, que en la comunidad había como unas 8 familias que eran de una inclinación muy fuerte al catolicismo. Inclusive varios de los hijos eran seminaristas o sacerdotes, que cuando yo hacía una crítica social dentro de la clase, que anteriormente eran las ciencias sociales, luego respingaban, y algunos de ellos me señalaban, no, usted es ateo, usted es esto, y luego me señalaban, y eran niños de 11 años, de 10 años, y porque eran ellos también que compartían lo que se veía en la clase con sus familias. Y sí, a mí en ocasiones pues me daba risa, porque yo los veía a ellos que pues estaban bien orientados en la cuestión religiosa, estaban bien, ¿cómo se dice?, conscientes, y así, y más de alguno en bachillerato también me señalaba, me inculcaba, o sí, o sea, resaltaba esas cosas, pero sí, ha ocurrido. ¿Se considera usted ateo? Creyente, así de lejos creyente, Usted es agnóstico, se podría decir. más o menos. Sí, pero es interesante porque, digamos, yo soy de la idea, cuando llegué aquí a México, yo soy colombiano. Colombia Es también colombiano. es, sí, es un país apegado a la tradición, pero diverso. Y yo estuve Ujú. en mi último año en Colombia, estuve trabajando en un lugar donde ser cristiano era un super pecadazo. O sea, en las casas Sí. habían letreros afuera que decían que este hogar es católico y fuera. Usted aquí, Ujú. si viene con otra propaganda religiosa, no es bienvenido. Pero en mi caso personal podría decir que todavía aquí el fervor hacia la tradición religiosa es muchísimo, muchísimo más fuerte. Y es que aquí incluso las personas, hasta los delincuentes, tienen un patrón dentro de la estructura religiosa. Hace unos días estaba viendo bueno, y está que la Santa Muerte, que Malverde, que San Ujú. Judas, y uno dice, qué diversidad de culto tan bárbara, y qué tan amplio y generoso es Dios, que hasta los delincuentes le tiene su... Interesantísimo. Yo soy agnóstico. La gente siempre me dice, entonces eres ateo. No, no, no. Básicamente yo lo explico de esta manera: si Dios existe o no, es una cuestión que me es indiferente, con términos más castizos y más vulgares a veces. Pero creo que, ¿qué piensa usted acerca del hecho de enseñar religión desde la cuna, es decir, adoctrinar a la infancia? ¿Qué opinión le merece a usted este asunto? Y si tiene algún, digamos, algún punto sobre ello en su libro. Mm, Creo que en el libro no hablo del adoctrinamiento de los niños, pero creo que los padres de familia allí están fallando. Al niño no se le debe de adoctrinar, sino al niño o al adolescente o al joven se le debe de hacer crítico, abierto, a escuchar todo, a leer todo, a analizar, y ya después que haya indagado todo sobre diversos temas, sobre religiones, sobre aspectos sociales, políticos, entonces sí, puede tomar una postura, pero a veces ese adoctrinamiento lo que provoca es que cierren sus ventanas a otras cuestiones,
a otras teorías, a otras corrientes, a otras formas de pensamiento. Más bien al niño se le debe de enseñar a ser un poco más crítico, más analítico. Y lo más grave que se imponga una religión, eso es lo más grave, que si no vas a misa no te doy para que gastes, que si no comulgas no va a haber esto. Y es una manera pues inconsciente para formar y no es la recomendable. Lo mismo si estoy en el salón de clase, la enseñanza no se impone, sino hay que saberla transmitir, hay que motivar, hay que orientar, hay que propiciar, hay que hacer que les guste. Y, y algunos maestros quieren imponer la fuerza con autoritarismo y eso no funciona, fracasa. Y el padre de familia pues debe de dar esa libertad a sus hijos, debe de propiciar esas condiciones para que el niño sea más abierto, más crítico y más analítico. Bueno, en ese caso podría darse la excusa de muchas personas aquí, y yo lo he escuchado, ¿no? Y es que yo le enseño eso a mis hijos porque fue lo que a mí mis papás me enseñaron. Para la educación de una persona, ¿qué podría ser peor? Eh, Ser adoctrinado o no poseer ningún tipo de doctrina, porque es que también está ese punto de que muchas veces en casa lo único que tienen para aportar es religión en cuanto a materia de pensamiento, y fuera de eso no tienen nada, ¿no? Entonces el ser humano muchas veces necesita sentirse coaccionado para funcionar como un ser social y moral, entre comillas, correcto, ¿no? Digamos, hay personas que necesitan temer a Dios para no robar. Y es muy real, o sea, hay gente que si no fuera por la idea de Dios que tiene en la cabeza de ese ser que te castiga si haces cosas malas, fueran perversos. Digamos que esa es como que la barrera entre el hombre y el animal muchas veces, ¿no? Entre el ser racional y el irracional. ¿Qué sería peor en este caso? ¿Ser adoctrinado o no tener ningún tipo de doctrina? Teniendo en cuenta de que, entre comillas, esto podría propiciar una desviación moral del individuo, por decirlo así. El adoctrinamiento, pues hay algunas cuestiones a favor y unas en contra. Pues la persona que es adoctrinada es disciplinada, pero aparte de esa disciplina, va a privar la felicidad, va a estar condicionado, va a estar encerrado, y aquel que no es adoctrinado y no tiene nada, pues va a tener un poco más de libertad para conocer, libertad para ver, para interpretar. Pues en los años 80, en los años 70, yo nací en el 62, si algo había en mi casa era libertad de, pues éramos 8, de esos 8, pues para mi madre era difícil, y a veces nos dejaba salir, chicos, nomás decía no se vayan lejos para que no vaya a ocurrir nada. Y el adoctrinado tiene una disciplina estricta, férrea. Se tiene que levantar a tales horas, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, tiene que hacer esto otro, y no se tiene que salir de esa línea. Entonces, siempre andan preocupados, siempre andan angustiados, y es algo pues difícil, es algo complicado. Incluso tienen que andar bien limpiecitos, no tienen que ensuciarse, porque si hay algo de eso, vienen los castigos, las represalias en la familia. Y en cambio el otro se siente más libre, se siente más en paz, se siente para conocer,
no está asustado, tiene más libertad en ese sentido. Yo considero que, pues, yo considero que debe haber un poco de los dos. Debe de haber un poco de adoctrinamiento, de disciplina, no tanto adoctrinamiento, sino de disciplina, y un poco también de lo otro, para equilibrar el espíritu de la persona. Total, bueno, en ese caso sí estoy de acuerdo con usted y recordaba ahorita curiosamente una conversación que tuve con alguien anoche, una persona a fuerzas, ¿no? De estas personas que a fuerzas en casa afilian a una corriente religiosa del quieras o no, pero por aquí entra la familia y por aquí vamos todos, ¿no? Y hablábamos acerca de sexualidad, ¿no? De esa coacción que existe en el pecado de la fornicación y yo le decía, mira, pero es que el sexo es una necesidad fisiológica, el cuerpo lo necesita, esto no es algo místico. Así Esto es es. algo que el cuerpo necesita. Imagínese, o sea, el hecho de la presión que siente una persona, que siente que está transgrediendo una orden divina al sostener intimidad antes del matrimonio. Entonces yo le decía, mira, entonces, si sientes que te va a generar culpa, no lo hagas. Porque esa no es la finalidad del sexo, o sea, debe ser placentero. Si te genera Así culpa, es. no lo hagas. Y muchas veces el adoctrinamiento hace esto, generar culpa, y era lo que usted decía, la persona se encierra porque es el no uses, no toques, esto es malo, esto también y esto es peor. Así es. Entonces, creo que sí se hace necesaria la crítica en este caso porque propicia la apertura de pronto ese libro caiga en manos de una abuelita que diga, y yo no disfruté mi sexualidad por andar de amarrada a una doctrina, ¿no? Porque la finalidad debe ser, yo siempre he dicho, cito mucho a, creo que fue Aristóteles cuando dijo, la mejor almohada es una conciencia tranquila, cuando Aristóteles dijo eso. Entonces, en lo personal yo siempre digo o trato de disfrutar de la existencia sin culpas. Y la religión se encarga de Ujú. cargar a las personas de este tipo de culpas. Pero muchas veces sin religión la gente se desvía. Entonces el punto crítico es un poquito espinoso. ¿Qué tal le va en su casa a usted con eso? Hay digamos, devotos en su casa que cogieron su libro y dijeron, ahora sí, abuelo, no, no, esto no. O simple y llanamente, digamos, se rigen por la misma línea de pensamiento acerca de la libertad del mismo, ¿no? Mira, parece que los tiempos se adelantaron. Uno vivió en un hogar donde había un poco de disciplina, pero de libertad. Eh, en ese entonces, por las circunstancias. Pero ya ahora que hay cambios, que hay evolución, que hay otras teorías, pues ya la gente tradicional, como en este caso mi padre que tiene 93 años, cambió repentinamente, ya da más libertad, ya no impone, ya ve que ya son otras cosas, inclusive de los 8 hermanos o 7 hermanos que tengo, a los más grandes había una disciplina férrea, pero ya los últimos 3 más chicos ya no. ¿Por qué? Porque los tiempos se adelantaron, los cambios, las innovaciones, todo se fue desarrollando de esa manera. Entonces yo ahorita, por ejemplo, mi familia, tengo 2 hijos, a uno de ellos le gusta leer mucho lo que es la literatura científica, lo que es el lenguaje técnico y científico, porque es médico y se está especializando en cirugía. Y el otro es sociólogo y imparte clases en una universidad de Guadalajara. Y es un adicto él a la literatura, él lee mucho los libros, lee muchos libros, ya leyó varios de mis libros, porque lo leyó hace como un año y empezó, y frecuentemente le gusta leer, inclusive yo
Yo nunca le dije, vas a leer esta fuerza, no, siempre les he dado incluso libertad a los dos de que decidan su vida, de que estudien su carrera, de que lean. Les he dado libertad inclusive hasta para escoger su religión, precisamente porque uno pasó por los errores del pasado, uno estuvo inmerso, y a veces cuando formas una familia, pues quieres que no se cometan los mismos errores, al contrario, que se mejore la situación, que ellos superen situaciones y les propicias ese ambiente. Entonces ya ellos, pues ya diferente, ya uno vio lo que uno pasó, por lo que pasó, y trata uno de seguir adelante. Bueno, ya hemos llegado al final de este podcast, ya estamos por terminar y siempre hay un tipo de información que es muy importante y es dónde se puede comprar su libro. Este libro lo venden en las librerías de Porrúa, que en la Ciudad de México hay varias. Inclusive cuando salió este libro, lo presenté en una librería de Porrúa y en un programa de televisión de Telefórmula. Está ahí a la venta, ya tiene unos años por ahí, y si los que vivan en el DF por ahí lo pueden conseguir, o también lo venden en Amazon. Así Amazon. está, sí, en Amazon. Nadie es más que el mundo. En presentación física, ¿no? El libro Sí, físico. En físico. Amazon. Ok, entonces los puntos de venta son librerías Porrúa y Sí, Amazon. sí. Ha sido un placer, señor Raúl, compartir esta entrevista con usted. ¿Tiene usted alguna red social de contacto? Facebook, Instagram. Estoy en Facebook. Sí, sí, y está igual Raúl Sánchez Torres. Correcto, sí, señor. Bueno, señor Raúl, Sí. señores, personas que ven este podcast, muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. Gracias a todos. Ha sido un placer compartir esta tarde de sábado con la audiencia y con usted, señor Raúl. No olviden hacer su respectivo encargo, ya sea vía Amazon o en librerías Porrúa, de este libro. Nadie es más que el mundo, señor Raúl. Hasta luego, ha sido un placer tenerlo acá en A Huevo Podcastito, el podcast. Muchas gracias, Taret. Fue un gusto estar compartiendo contigo pensamientos, formas de ver, y sobre todo gracias por la oportunidad de comentar un poco el contenido del libro. Muchas gracias. Ha sido un placer, señor Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, Chao. señores, y nos vemos en otra edición la próxima semana de este podcast A Huevo Podcastito. Ha sido un placer. Yo soy Tarek Perales. Recuerden, me pueden seguir en todas partes como Tarek Perales, Tarek con CK al final. Ahí aparece en la transmisión. Y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Bueno.